Desde este momento, Agenda Administrativa con el vicerrector Manuel Aranguren. Un vicerrectorado al servicio de los universitarios. Hola amigos de toda la comunidad universitaria, muy buenas noches, bienvenidos como siempre a su espacio en televisión, Agenda Administrativa. Justamente les invitamos para que se pongan cómodos el día de hoy totalmente en vivo a través de la televisora andina de Mérida, con un programa en el que definitivamente usted tiene que interactuar y poner sobre la mesa temas interesantes, porque para ello tenemos un invitado muy especial y se trata del doctor Alfredo Ramos Jiménez, director del Centro de Investigaciones de Política Comparada de la Universidad de los Andes. Nos acompaña también el director Óscar Altuve y obviamente el profesor Manuel Aranguren, vicerrector administrativo de la Universidad de los Andes, y bueno, quien coordina justamente la producción de este programa. Profesor, buenas Tenemos noches. de invitado, es un súper poderoso intelectual de la ULA, y de toda América, porque él escribe para todos lados. Hemos invitado a candidatos a gobernador. ¿Usted es candidato a gobernador, doctor? No es. No lo he pensado. No lo ha pensado. Pero lo puedes pensar, lo puedes analizar, ¿no? Tremenda respuesta. Yo leí hoy que habían varias respuestas. Oye, súper respuesta. Bueno, estamos echando broma. El doctor Ramos Jiménez, nuestro profesor, es una persona especialista en temas políticos y de todo tipo. Y hoy vamos a tener entonces, Raquel, un programa muy bonito. Pero antes vamos a saludar a esa comunidad universitaria, esa comunidad de profesores, tanto profesores activos como profesores jubilados. Nuestra comunidad, estamos siempre con ustedes dispuestos a servirles. Igualmente al personal administrativo, técnico de nuestra universidad. Puros cuartos bates están en el vicerrectorado administrativo sirviéndole siempre a todos, a todos. Y el saludo para todos, para Guanare, para Barinas, para el Táchira, para Mérida, para Trujillo, para Tovar, para el Vigía y todas aquellas, ¿no verdad? Nosotros llegamos a muchas poblaciones del estado. Sí, recuerde claro, que nos enviaban mensajes de Guará, ¿qué era? De Canaguá. De Canaguá, toda esa gente de Canaguá, un tremendo saludo de parte del equipo de Agenda Administrativa. Igualmente a esa comunidad trujillana, la cual queremos muchísimo, apreciamos muchísimo, y que nos ve también en diferido los días viernes y los días domingos. Ya toda la comunidad nos ven en bailadores. Sí, en bailadores, en SEA, en Tovar, en SEA, ¿no? Todas esas poblaciones que nos están viendo, el más grande de los saludos, del cariño de esta Universidad de los Andes, a la cual servimos, queremos muchísimo. Y hoy esperamos tener un programa muy bonito, señores, que les agrade a ustedes, porque cuando vienen personas como el doctor Ramos Jiménez a nuestro programa, sabemos que va a ser un programa muy ilustrativo, vamos a aprender mucho. Esas son las clases, Raquel, las clases que nos dan a nosotros, ¿no es así? Sí, no, y además que la gente puede interactuar, que es lo más interesante, ¿no? Que nos muchas puede veces preguntar lo que desee cada persona. Y yo pensando, ¿no?, que venía el doctor Ramos Jiménez, ¿no? Este programa está abierto para cualquier, ¿no, verdad? Cualquier persona que considere que debe de visitarnos, de venir, de compartir con nosotros, 2 negros, 3 negros, y lógicamente, con mucho gusto, este programa está abierto a todas las corrientes de pensamiento. Y debate de ideas. Como tiene que ser debate de ideas. Aquí no estamos que unos sí y otros no. Aquí todos somos merideños, todos somos venezolanos, todos somos universitarios, todos somos de América Latina. Una sola cosa. O de América del Sur, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, bueno, Raquelita, tenemos entonces a ese invitado que tú dijiste, Sí, que estamos hablando con él algunas cosas de la Organización de Estados Americanos,
Y de de eso, Almagro de y eso, de compañía. Almagro, que ha dado mucho de qué hablar durante los últimos días. Y hoy el tema, como ustedes saben, ha estado candente, esas redes ¿Por sociales qué, ah? activadas. Bueno, precisamente por todo lo que ha sido la participación de los diferentes representantes de los países que integran la OEA, ¿Y de qué lo que pasó en la dijo la OEA hoy? canciller Delcy Rodríguez, del llamado que le hace ¿Qué justamente dijo, a Almagro. Recordemos que Almagro ha estado sobre el tapete por esa posición que ha fijado, por la necesidad, según él, de activar la Carta Democrática y toda la cola que eso ha traído a nivel político, ¿no? Sí. Y bueno, ¿Y qué dijo precisamente... Delcy Rodríguez? Bueno, ¿Tú qué? Delcy Rodríguez que Almagro no era quien, justamente no se podía creer el dueño de la OEA y que había una serie de países que lo integraban, que Venezuela se respetaba. Y bueno, un discurso bastante amplio, y yo creo que ha sido un tema el día de hoy, un rating en televisión que ha tenido. Y el porque los doctor nos va a venezolanos decir, no ¿se va a activar la Carta Democrática, doctor? ¿Ah? ¿Qué cree usted, doctor? En un ¿Ah? análisis, porque Vamos además... a analizar qué pasa en el país, doctor. Porque además es el ¿Cómo tema de está el hoy, país? sin Sí. lugar a dudas, ¿no? La Carta Democrática. La Carta Democrática, sí, Ajá. ¿Y señor. qué es la Carta Democrática? Y qué es la Carta Democrática, y además, bueno, lo que ha sido la presencia de Venezuela y ese discurso para muchos altisonante de Venezuela en su diplomacia. ¿Hay diplomacia? ¿No la hay quienes no les han gustado mucho lo que ha sido el discurso de la canciller, hay otros que no la critican, y así sucesivamente en esta Venezuela Como tan todo. polarizada. Hay para Así todos, es. sí. Doctor, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un No, placer para nosotros un honor. asistir Sí, señor. al programa de ustedes, como de otras autoridades que me han invitado o algunos colegas periodistas. Nosotros en el Centro de Investigaciones de Política Comparada nos ocupamos de este asunto desde hace ya mucho tiempo. El centro nuestro se fundó en el año 1997, un año después fue la primera elección de Chávez, ¿no? Desde allí nuestra participación en los congresos era matizada por cuanto la gente se preguntaba fuera de Venezuela qué era la originalidad del chavismo. Había mucha admiración y expectativa por el nuevo gobierno en Venezuela. Nosotros no estábamos especializados en estudiar lo del chavismo y la cuestión venezolana. Era importante para nosotros, pero en ese momento estábamos en temas más latinoamericanos. Pero tuvimos que reorientar nuestra investigación para ir a dar en estos temas que desde ese momento empezaron a ser los temas de mucha mayor demanda en el contexto de la investigación política comparada en América Latina. Bien, es de ese punto de vista que yo les debo a ustedes comunicar que la base para nuestras afirmaciones y para nuestros argumentos tiene que ver con la existencia de fuentes de información alternativas que a veces vienen en otros idiomas y que nosotros tenemos que utilizar ello para tener fuentes más firmes para hacer nuestras proposiciones, ¿no? Un colega mexicano me preguntó a mí en estos días que realmente a qué se debía que nosotros los politólogos venezolanos tal vez no vaticinamos el lugar a donde íbamos a llegar, en el que estamos hoy en día. Y yo creo que esto sí superó nuestros análisis, ¿no? En todo caso, debo dejar claro que nosotros creímos que el liderazgo se iba a ocupar realmente de cumplir con una función que permita realmente salir de esta encrucijada en la que estamos metidos, ¿no? Pero yo creo, y lo lamento, que la clase política venezolana no estuvo a la altura de la demanda y del desafío. Yo creo que recién ahora hay uno que otro dirigente político que es consciente de realmente qué es lo que se debe hacer. De ahí estamos hablando de dirigentes políticos del sector de oposición. De todo, oposición y chavismo. Y de los, una pregunta, profesor, y disculpe que lo interrumpa en su discurso. En ese momento, cuando ustedes inician justamente con este análisis en América Latina, en el caso de Venezuela, usted bien lo refiere, que quizás no era importante, pero no le habían dado esa profundidad. ¿Por qué en otras partes de Latinoamérica sí se veía con bastante necesidad ese estudio? Bueno, por una parte, América Latina comenzaba a vivir una etapa de mucha incertidumbre. Es decir, empezaba a salir de la crisis económica en la que había vivido durante toda una década. No olvidemos que la década de los años 80 se llamó en América Latina la década perdida, ¿no? Se creyó que con el advenimiento de nuevos gobiernos, con un aliento popular, esto realmente iba a dar paso a experiencias de nuevo tipo
que podían sacarnos del atolladero. Chávez despertó mucha expectativa en América Latina. Tal vez la demanda fue mucho mayor. El protagonismo de Chávez no estuvo a la altura de lo que esperaron los latinoamericanos. Incluso hoy en día, epígonos intelectuales de la izquierda marxista latinoamericana dicen que lo que pasó en Venezuela fue realmente un desastre. Están admitiéndolo ya, es un desastre. Pero no así en los primeros años, con la popularidad que tenía el fallecido presidente. ¿Cómo logró calar en esos sectores quizás más populares que el día de hoy quizás no tengan esa misma visión porque salen a manifestar, porque no tienen comida, no tienen alimento, la bolsa de comida no les llega? Quizás todo ese panorama cambió con el transcurrir del tiempo, pero no es menos cierto que en un principio esa misma base se mantuvo sólida y tuvo al fallecido presidente en las encuestas muy bien parado. Bueno, no olvidemos la bonanza petrolera en Venezuela. Realmente haber despilfarrado esta bonanza es una cuestión imperdonable para gente de izquierda, de derecha, de lo que usted quiera. En este momento ya el juicio de la historia es ese. Chávez pudo haberse constituido o pudo haber representado un nuevo liderazgo en América Latina. No fue un nuevo liderazgo, fue un liderazgo más del típico caudillismo y populismo que teníamos antes. Y desde el punto de vista de un gobierno de izquierda, dejó mucho que desear. Por ejemplo, es patético el hecho de que parece que en el discurso del chavismo estaba la oposición del pueblo contra la oligarquía. Oye, las oligarquías se han beneficiado mucho del gobierno de Chávez. Las oligarquías son solidarias, han sido solidarias con Chávez, lo han apoyado incluso. Más bien el enemigo, y eso es un punto importante que tenemos que recalcar aquí, es que declaró enemiga a la clase media. El atropello a la universidad es un atropello a la clase media. Y que sepamos, ni Lenin pudo hacer su revolución en Rusia sin la clase media. Y la clase media, está presente en la Revolución Cubana, está presente en todos los procesos revolucionarios de América Latina. ¿Cómo podía aquí un militar que no estaba preparado para ser presidente pudo venir acá y decir el enemigo no son la oligarquía, el enemigo es la clase media? Sí, vamos a hacer una pequeña pausa, profesora, al retorno. Otro punto importante tiene que ver también con la economía y la producción. ¿Qué pasó con esa clase media también que estaba representada en muchas empresas que hoy ya no existen y que quizás ha traído como consecuencia, bueno, la escasez en muchos anaqueles, en muchos supermercados? Eso y mucho más lo vamos a analizar y les invitamos para que ustedes también escriban a través de la mensajería de texto esas preguntas que a bien tengan hacerle el día de hoy al doctor Ramos Jiménez. Vamos a cumplir compromisos de la planta televisiva y más al retorno acá en Agenda Administrativa Televisión. También, Oscar. A ustedes muchísimas gracias por continuar en Agenda Administrativa Televisión. Sigan escribiendo a través de la mensajería de texto. El tema del día de hoy con el doctor Ramos Jiménez tiene que ver con Venezuela. Hoy, como ustedes saben, pues en la OEA, desde Washington, todo el mundo bien pendiente de lo que acontecía, de cuál era el pronunciamiento de cada uno de los representantes de los países, porque sin lugar a dudas la posible activación de la Carta Democrática ha activado a muchos políticos especialmente, y acá en Venezuela obviamente pues no escapamos de ese análisis tan importante, pero en el segmento anterior había quedado una interrogante porque había puesto sobre la mesa el doctor el tema de la clase media, ¿no? Y yo acotaba justamente lo que había pasado con empresas que el día de hoy ya no existen y que muchos pues lamentamos justamente que haya poca producción, haya pocos productos ya en los anaqueles y que quizás tomamos y hacemos referencia de eso. ¿Qué pasó con esa clase media y por qué razón pues costó tanto entender que no se podía destruir así el aparato productivo? Mire, doctor, un momentito, mire, vamos, mire, esta pregunta es muy interesante. Buenas noches. El gobierno y la oposición peleando entre ellos, por el pobre y el pueblo muriéndose de hambre en Venezuela, por el poder. El periodista nosotros escribe en inglés. Oscar traduce, es el traductor. Por el poder. Y es que Oscar, ¿será que escribe? No, Oscar escribe en jeroglífico. Por el poder y el pueblo muriéndose de hambre en Venezuela. Hay una escasez de alimentos, no debe ser. Ajá. A él hay que adivinarle. Y los bachaqueros son los que gobiernan. Oye, fíjese, los que están viendo el programa, que le agradecemos mucho
porque yo aprendo con el doctor Ramos Jiménez, ¿no? Mire estos mensajes, doctor, mire. La gente no encuentra salida. Muchos, ¿me entiende? Gran parte de la población no ve una salida, ¿no? Porque critican al gobierno y a la oposición. Quiere decir que hay una clase entre el gobierno y la oposición que no le ve salida a nuestros problemas. Que entonces, ¿qué pasa en el país? Esta clase tan poderosa es la clase que va a gobernar en el futuro y que va a poner presidente, y es la clase que se queja, la clase que no consigue alimentos, como conversaba yo con Raquel, no consigue medicinas y no consigue tantas cosas. Ganan un sueldo como los profesores universitarios, clase media o clase media baja, y el personal universitario, los trabajadores y todo, prácticamente no tienen con qué adquirir los alimentos, etcétera. ¿Qué está pasando en el país? Vamos a contestar lo de Raquel, pero que esto quede en el aire. Para el tercer negro no importa. ¿Sí? Bueno, precisamente en el informe de Almagro Sí. está que el nivel de pobreza se extendió en Venezuela al 80%. O sea, 25% que correspondía a la clase media, hoy está por debajo del nivel de pobreza. O sea, está en el informe de Almagro. Él rescata solamente un 20% que puede decir que está holgado, tiene una situación holgada. Pero el resto del país, 80%, son pobres. Y ahí tenemos que incluir a la clase media como los nuevos pobres en este país. Añadamos a eso que los precios justos que aprobó el gobierno obedecen a una suerte de dolarización de la economía. Los precios altos que tenemos que comprar nosotros para no hacer las colas muchas veces o por extrema necesidad, esos precios altos ya están casi al nivel de los precios colombianos. Pero son dolarizados para comprar, Claro, más y no los sueldos, se gana en y dólares. los sueldos $40. Yo le he hecho esta reflexión a algunas personas. ¿Cuánto vale un almuerzo aquí? 1.500 bolívares. Como mínimo. Como Ya, mínimo. un almuerzo que... No, digamos, usted va a puedes comprar tener. una paella y le cuesta 3, 4 mil bolívares. Una paella, pero en otros sitios 4 y 5 mil bolívares, doctor. O 1.500. la paella nada más, si es con refresco son Ya. 5 mil bolívares. Y a No, si va a la feria de la comida, que era lo que uno iba, eso los precios Claro. son 2.000, y de paso no Claro. aceptan el bono del cestatique. Y el arroz escaseando, Sodexo. sí. Bueno, Sí. bueno, por eso usted pone alrededor de $2 más o menos Sí. el equivalente de un almuerzo. Sí. En Ecuador ese mismo almuerzo vale $3, pero en Ecuador el sueldo mínimo es $360. El mínimo. Aquí, en cambio, estamos nosotros los profesores universitarios entre 30 y $40 con este aumento. Entonces, el gobierno tendría que explicarnos por qué, si para él son los precios justos, estos son los precios de los alimentos, de las medicinas, de los repuestos de carro, estos son los precios justos. Nosotros los ciudadanos estamos dispuestos a aceptar que esos son los precios justos. Pero ahora bien, este salario y este sueldo son justos. No, y Esa así es la pregunta que hay que hacerle, y el gobierno está obligado a respondernos. Aquí no se trata de ir allá a la OEA y decir, no, aquí no hay ninguna crisis económica. Oye, por Dios, negar las evidencias. Francamente, es por eso que la gente no apoya a Maduro. La gente no está identificada con el gobierno. El gobierno incluso está hoy en día entró en pánico cuando ve que para reconocer la firma hay tanta gente todavía. Para la validación. Largas colas. Oye, Pero en la OEA, a pesar de lo que usted dice, y vamos a conversar, en la OEA no se va a aplicar la Carta Democrática, o sí se va a aplicar la Carta Democrática. Bueno, ¿Y qué intereses ya. hay ahí en medio Ajá. de todo lo que tiene Ya. que ver con la Porque, OEA? por ejemplo, mire, Sí. yo voy conversando con Oscar y con todos, ¿no? Uno se da, claro, nosotros no somos especialistas en la materia, pero por ejemplo, Brasil, decíamos nosotros hoy conversando, un grupo que quisimos hacer higiene mental. Brasil vota para que se le aplique la Carta Democrática a Venezuela. Pero el gobierno brasileño, la mitad de los ministros está acusado de corrupción. Sí. Ya hay 3 que han renunciado. Entonces, hay autoridad moral en los gobiernos para lo que está sucediendo en el mundo. Y tomemos un ejemplo, supongamos el caso de la Carta Democrática, el caso de las reuniones que se hacen.
Entonces, es lo que yo saco, doctor, ¿no? De esta persona que dice buenas noches, el gobierno y la oposición peleando entre ellos. No, Y es resulta que que no hay medicina, resulta que no hay alimentos, resulta. Entonces hay una clase intermedia que está reclamando sus derechos porque los derechos le han sido violados, ¿o no? Sí, comencemos por advertir que la Carta Democrática Interamericana no tiene un poder sancionatorio como podríamos esperar. No, Eso es es importante una que lo cuestión, digamos, expliquemos, doctor. moral, ¿no? Sí. El gobierno quedará desnudado cuando se vea que digamos, hay las condiciones reunidas suficientes para aplicar la Carta Interamericana de la Democracia. Y añadamos una cosa, Manuel, Sí. que esto es muy importante. Sí. Resulta que el gobierno dice es un intervencionismo o injerencismo de otros países en la soberanía de Venezuela. Eso no es, Tenemos doctor. que señalarle que de acuerdo con el derecho internacional humanitario, aquí hay una crisis de derechos humanos. Y ahí está reflejado en las 132 páginas del informe del secretario general de la OEA, Almagro, ¿no? Aquí hay una cuestión de hay una derechos humanos. crisis de Y si hay derechos una, humanos? y si hay una cuestión de derechos humanos, porque hay presos políticos, hay perseguidos, hay una intimidación, se acabó la separación de poderes, no se reconoce el poder de la Asamblea Nacional, todo eso. Oye, el primer derecho que tenemos nosotros, y a eso obedece la Carta Interamericana de la Democracia, a vivir en democracia. El primer derecho humano que tenemos los venezolanos es a vivir en democracia, que se nos respete a las minorías, que se respete la autonomía de los poderes. Ahora bien, yo quiero hacer una acotación ahí a propósito de lo que dijo la canciller el día de hoy en la OEA, y es que justamente habló de la separación de poderes y del presidencialismo en Venezuela. Ella manifestaba que una vez que se instaló la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salud, comenzó a decir, bueno, que era justamente el momento para salir del presidente de la República y que eso era injerencia en el poder ejecutivo representado por el presidente de la República. Hacía ese análisis, según ella, para poner en contexto al mundo de lo que estaba pasando acá internamente en Bueno, Venezuela. pero siguiendo en el orden de ideas que yo estaba exponiendo, cuando yo digo Claro, lo digo porque usted tocó la separación de los poderes. una crisis de derechos humanos, ¿sabe qué ocurre? No es que los países tienen derecho a intervenir, derecho a intervenir, no, tienen el deber de intervenir. Después de la guerra de los Balcanes, se puso que ahí donde hay crisis de derechos humanos, los demás países, vecinos o no vecinos, tienen el deber, la obligación de intervenir. No se trata que tiene el derecho, puede intervenir, no. En cuestiones de derechos humanos hay una injerencia obligatoria, deber de intervenir allí. Ponga usted en una cuestión extrema como la guerra en Siria, por ejemplo, la guerra civil en Siria. Eso es lo que hace que las grandes potencias se sientan justificado y legítimo la intervención. En el caso latinoamericano, aquí no va a haber intervención armada ni cosa parecida, ¿no? Pero Porque Ya eso se acabó, ¿no? Eso se acabó. Sí, son otros tiempos. Otros Son tiempos, tiempos sí. revueltos ya. Pero aquí, cuando yo veo que el gobierno se rasgan las vestiduras porque alguien dice lo que todo el mundo sabemos acá, alguien está repitiendo lo que todo el mundo sabe, que aquí hay una crisis de desabastecimiento, es evidente, ¿cómo negarlo? Aquí solo falta salir a la calle. Aquí no se trata de que Maduro es un mal presidente o que nos cae mal, no. Este presidente y este gobierno se ha manifestado incompetente para rectificar. Aquí se impone una rectificación. Entonces aquí no se trata de equiparar al gobierno y la oposición es oposición y tiene que hacer la oposición. Pero el gobierno es el que está obligado a tomar las medidas para rectificar esto. Entonces, cuando la oposición interviene y le dice, mire usted, si usted no rectifica, nosotros vamos a apoyarnos en la Constitución bolivariana y le vamos a pedir un referendo revocatorio, ¿no? Eso es lo que dice la oposición y eso es lo que estamos haciendo dentro de los que nos oponemos a este tipo de regímenes, ¿no? Bien, ahora desde ese punto de vista, el gobierno no tiene realmente una justificación que guarecerse en qué, en el embuste. Engañar a todo el mundo que aquí todo está bien. Pero ¿a La qué mundo? canciller dijo que Venezuela tenía alimentos como para alimentar a 3 naciones. Eso lo dijo allá en la OEA, lo dijo así, y riéndose, lo dijo así. Sí, es verdad, Pues bien, eso sí. entonces, ¿qué es lo que está planteado?
para nosotros universitarios es una cuestión que a rato se pone de vida o muerte. No olvidemos que aquí, dentro de los 2 millones de venezolanos que han emigrado, hay unos cuantos profesores y recursos universitarios, ¿no? Entonces, el atropello a la universidad, el atropello, esto que es inaceptable, es un atropello que necesita una respuesta. Aquí no se trata de que el gobierno está peleando con las universidades, no. Bien, vamos a hacer Mire, una nueva pausa, doctor. Queda una pregunta en el aire, ¿no? Aquí dicen que si la salida para Venezuela es la aplicación de la Carta Democrática. ¿Qué piensa usted, doctor? Oye, no, hemos llegado, nos tenemos mensajes, como 1000 mensajes. Bien, vamos a hacer una nueva pausa y al retorno Tenemos más de como Agenda 1000 Administrativa mensajes, o Televisión. sea que nos están viendo, doctor. Definitivamente. Bien, continuamos en Agenda Administrativa Televisión. Ustedes continúen escribiendo, como decía el profesor, hay muchísimos mensajes por leer. Este tema es interesante no solamente para los universitarios, sino para todo el mundo en general, que ya comienza a hablar de lo de la OEA y con las explicaciones del doctor, pues obviamente más claros en torno a ello. Mira, yo te decía que quería leer este mensaje. Mira, yo no voy a usar la palabra aquí, no, sino voy a cambiar una palabra. Qué broma, Manuel. Tú eres igual al gobierno y a la oposición. O sea que me acomodaron en la mitad, lo que yo estaba diciendo. ¿Ah? Politizaste el programa. No es cierto. Nosotros lo que estamos hablando es lo que es el país, lo que ocurre en el país. Y hemos sido más bien muy cautos. No hemos insultado a nadie ni nada. Pero fíjate, ¿no? Politizaste el programa y no lo quieres admitir. O sea, qué broma, ¿no? Fíjate, ¿no? O sea, bueno, esta persona, yo leí, me pareció muy interesante ese mensaje, ¿no? Entonces, a mí me acomodan entonces en el grupo de la mitad. Pero entonces está bien, profe, porque está en la mitad. Considero que ese grupo en Venezuela es un grupo que está reclamando sus derechos, ¿ah? Que está diciendo, oye, nosotros queremos una solución, ¿no así? Y creo, doctor, ¿no? Con lo poco que yo pueda saber, usted sí sabe de eso bastante, y yo lo admito, de que no hay una salida ni de la oposición ni del gobierno. No se ve una salida. Entonces, por eso, las voces que se dicen es, oye, siéntense, conversen, y, por ejemplo, el 6 de diciembre hubo unas elecciones, ganó la oposición, con un programa, mire, vamos a salir de esta situación en que tenemos, el gobierno también durante todos estos meses vamos a salir de la situación que tenemos, y resulta que no hay una salida. Entonces, ¿hacia dónde va el país? ¿Qué va a suceder? Me dice el doctor y Raquelita y Oscar, que dice que él está oyendo, que él sabe es preparar nóminas y pagar. Ok. Entonces, faltaron 4 votos, dicen hoy, ¿no? Para un voto de censura para Almagro, ¿no es así? Entonces, fíjese cómo da vuelta a la parte política, etcétera, como tiene que ser además y como es. Entonces, doctor, ¿qué ocurre en el país? ¿Qué va a ocurrir en el país cuando no hay una solución para gran parte de la población que no está ni con un lado ni con otro lado? No Yo sé si usted... complementar algo muy sencillo. Eso, Oscar, por favor. Es lo siguiente, o sea, el que se catalogue que estamos en esa mitad, yo pudiera decir entonces que tenemos la suficiente moral como para ser críticos, de lado y lado. Porque me parece bien interesante que nos hayan catalogado en esa postura. Así es. Porque si el programa se está pretendiendo catalogar desde ese punto de vista, entonces nos está dando una gran ventaja, porque nos está dando la posibilidad de vernos como críticos. Y sobre todo desde el punto de vista académico, porque eso sí hay que resaltar. Sí, Mire, ¿qué yo ocurre? no, pero déjeme leer esto, que es muy importante. Buenas noches. Es una lástima que un programa tan académico, inteligente y educativo, muchas gracias, se transforme tan radicalmente en un político sin altura, cosa que no es cierta, ¿no? Mire, nosotros hemos dicho en este programa, nosotros queremos que vengan personas, no es así, Raquel,
que piensen de una forma y de otra Y forma. lo dijimos incluso al inicio del programa. Y es que el tema de la OEA es un tema que obviamente nos Mira, toca a todos. yo necesito conocer el tema de la OEA. Yo lo necesito conocer. Claro. Porque yo soy venezolano y es el tema del que se habla. ¿Ah? Por ejemplo, leer los libros del doctor Ramos Jiménez. Mire, eso provoca es leerlo 10 veces, señores. Los libros del doctor, no, 10 veces no, 20 o 100 veces. Uno aprende. Y además, oye, son bestsellers, digo yo, ¿no? Y me disculpan que yo diga eso, doctor, pero es algo, mire, algo especial que la universidad, por ejemplo, yo oí decir, la universidad no puede ya editar, ¿no?, esos textos de nuestros escritores, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la universidad puede hacer un esfuerzo, puede hacer un sacrificio y puede poner una gerencia que todas esas personas que escriben cosas que nos ilustran a nosotros, eso tiene que ser publicado. Universidad sin publicar no es universidad, no es universidad, porque eso es el producto, el producto de los universitarios, y eso tiene que darse a conocer. Bueno, Aproveché para decir eso, doctor. Bueno, sí. Aquí hay elementos ahí de sobra para puntualizar las cosas como son, ¿no? Nosotros no somos apolíticos, empezando que somos ciudadanos. La despolitización perfecto, sí, de los ciudadanos y la política es lo que los déspotas y los tiranos prefieren. Los dictadores prefieren eso, prefieren que no hablemos de política, que nos ocupemos de otra cosa. Y cuando el chantaje de que hay violencia en la oposición o en cualquiera de nosotros que emite una crítica, pues tiene que parar. Oye, yo preguntaría, este atropello a la universidad, que es un acto de amor, este es un acto de violencia. Yo creo que incluso un muchacho que ha lanzado una piedra por allí en una manifestación, oye, es menos violento que este que nos está quitando el sueldo que nos pertenece. Eso es violencia, si a ver vamos, ¿no? Pues bien, desde este punto de vista, aquí se ha acostumbrado a hablar de cuestiones, lo que se conoce como lo políticamente correcto, es decir, oye, trátelo así, por encima, no tome partido en esta situación. ¿Cómo no vamos a tomar partido en esta situación? Claro. Los universitarios somos parte del conflicto y parte de la solución del conflicto somos los universitarios. Entonces no podemos decir, no, yo no me meto en eso. Es como si en la ocupación de los nazis en Francia dijeran, no, aquí habemos unos que no estamos ni con los que apoyan la invasión, ni con los que colaboran, ni con los que hacen la resistencia. Hasta en un partido de fútbol están unos aquí con un no lado y otros podemos, con otro lado. aquí no podemos tener una posición tercerista o algo así. No, yo no me meto en eso. Oiga, y los académicos sí estamos existe obligados en a el país, meternos en esto. Doctor, existe en el país una posición tercerista. No, pero es una posición tercerista tiene que perdón, existir, que es una creo yo, oposición no sé. tercerista que en este momento, repito, no tiene fundamento, en el sentido de que la oposición ha tomado la decisión de invitar a los venezolanos a un revocatorio. O sea, está en esa fila de revocatorio. Y el gobierno está poniendo todos los obstáculos que puede en el camino. ¿Va a haber revocatorio este año? De forma tal que, mire, yo no estoy tan seguro. No puedo estar seguro. ¿Y qué decir luego? Perdóneme, Disculpe que lo interrumpa. eso es un acto de amor, eso es violencia. Que no es revocatorio, es violencia. Esto es ¿quién hace la violencia? El que tiene el monopolio de las armas, el gobierno, el Estado. Nosotros los universitarios, ¿qué armas tenemos nosotros? Tenemos los libros, tenemos la palabra, tenemos el pensamiento, tenemos estos programas en los que podemos emitir nuestra opinión. Claro. Porque yo creo que los universitarios estamos obligados a hablar. Nosotros no venimos acá a buscar votos. No, y es que además somos ciudadanos como otros que padecemos las mismas necesidades que Pasando todos. la misma. Yo quiero señalar una cosa que yo traía acá. Deberíamos preguntarnos, ¿por qué en el gobierno de la señora Kirchner, que hoy está ya en los tribunales, la señora Rousseff, que fue destituida un poco en ese momento, ¿por qué en Brasil y Argentina, en los dos casos, no intervienen los militares? Nadie les ha preguntado, Ajá, ni han ¿por qué? intervenido. Y en Venezuela aquí, tampoco. Aquí se interviene, aquí dicen, no, mire, nosotros estamos con el gobierno. ¿Y qué tiene que ver? ¿Quién le preguntó? Usted no tiene que meterse en esto. Lo que pasa Los es que militares, o sea, perdón, cuando en países que han pasado por dictaduras tan represivas como Argentina, Brasil, Chile,
Lo que pasa es que los militares no tienen nada que decir. Pero los militares Entonces, están metidos en esto aquí desde hace primerito tiempo. le van a preguntar qué dice el militar, no tiene nada que decir. Es un gobierno civil, dice la Constitución. Entonces, eso por ejemplo, tenemos que aclararlo, ¿no? En definitiva es esto. Pero es que no es tan así, doctor, porque desde el gobierno de Chávez usted sabe que se incorporaron muchos militares que continúan en cargos muy Pero doctora, importantes. que hay algo positivo. Mire, no les paren a quienes están molestos por el programa o por el tema de su programa. ¿Será que no les duele lo que estamos viviendo? Sí, Este es un tremendo mensaje. Mire, la crisis económica, repito, los investigadores... Es que no se puede negar. No pudimos predecir que íbamos a llegar hasta aquí. O sea, está claro, desde ese exterior nos preguntan, nos dicen, mire, pero usted no previeron realmente esta situación. Bien, cuando uno cuenta sobre la situación esta, en los foros en los que asistimos a veces, o desde aquí asistimos a foros, a paneles internacionales, ¿no? Pues allí a ratos bajamos, si se quiere, el nivel de crítica, porque en un cierto momento da vergüenza. Da vergüenza que nosotros no hayamos podido realmente poner las cosas en su sitio, especialmente nosotros los universitarios. Yo no creo, por ejemplo, que en base a paros de 24 horas, 48 horas, no, yo nosotros lograr nada. No pero se nosotros, logra nada. la universidad debería hacer la conciencia social, porque siempre No debió se haber sido. logra nada. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa, pero yo no quisiera... Pero ya, ¿cuántos negros sí, llevamos? 3 negros. Pero ya nos falta es un solo negro. Uno solo, pero yo quiero que me regalen un minuto desde la dirección de estudio, porque Oye, se el pasó el profesor tocó el tiempo tema del volando, revocatorio. ¿eh? El presidente de la República ha dicho, aquí no hay tiempo de revocatorio, los tiempos no dan. El vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturias ha dicho lo mismo y Jorge Rodríguez ha manifestado lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ellos, o sea, ¿por qué ellos dicen no hay revocatorio cuando eso le pertenecería, en todo caso, al Consejo Nacional Electoral, decir si los tiempos dan o no dan? Es quizás para bajarle un poco los ánimos a la gente de la oposición en lo que es la validación de firmas. Bueno, eso es precisamente el desorden que estamos viviendo, porque aquí no se trata de una dictadura marxista-leninista, como alguno podría haber dicho. Yo incluso diría que el despotismo criollo se basa en ¿qué? En el miedo. Vivimos con el miedo, vivimos con una inseguridad muy grande y este día a día. Mire, le digo una cosa, si comparamos con Cuba, en Cuba no hay bachaqueros. En Cuba los servicios de salud y educación, bueno, es otra cuestión, ¿no? Claro, Entonces, o sea, todos los entonces, montan y los sacan. Entonces, ¿qué ocurre? Quiero ver al chaquero. Acá realmente lo que vemos es que casi estamos, yo diría, en el borde del caos. Bueno, Estamos en esa tenemos situación. que identificar la planta televisiva. Al retorno viene el profesor Manuel y el director Óscar Altuve con temas financieros. Doctor, usted... Menos controversiales. y menos controversiales, y sabemos que a ustedes les encanta. No, pero porque le ahí- agradecemos profunda. Mire, esto significa, doctor, estos mensajes significan que es lo que estamos viviendo, es lo que estamos viviendo. Esto significa un interés, que diga, mire, ese programa, la gente se queda viendo nuestro programa y por eso estamos agradecidos. Y vamos a traer personas como el doctor Ramos Jiménez, que para mí constituyen, se lo digo a usted en la cara, un orgullo para nuestra universidad. Y es verdad, doctor, no estoy mintiendo y bueno, esa es la única verdad. Bien, ya venimos con más. Bueno, el programa del día de hoy se ha pasado más rápido que nunca, un tema interesante el que hemos tocado el día de hoy. Muchísimos mensajes han quedado lamentablemente sin haber sido leídos porque es que hoy la mensajería de texto estuvo muy activa, ustedes estuvieron muy activos. Mira, no habíamos recibido en mucho tiempo tantos mensajes. Así es. Y bueno, gracias por participar. Mañana se leerán Muchas también en el gracias, programa sí, de señor. radio a las 7 en punto de la mañana, pero hemos llegado al cuarto segmento donde se toca el tema financiero y sabemos que también es muy interesante para Casi todos estamos ustedes. pidiendo auxilio con los mensajes, tantos Sí. mensajes. Sí. Pero qué interesante, mire, se piense del programa de una forma o se piense de otra forma, nosotros estamos muy agradecidos en que nos escriban, ¿no es así? Eso para nosotros nos sentimos muy bien, muy conformes, escríbanos todo lo que puedan. Hace tiempo que no recibíamos tantos mensajes como en el día de hoy, hace tiempo. Entonces, además de esas cosas, ¿no es así, Oscar?
No ha llegado el dinero para el pago de becas, preparadores y ayudantías del mes de junio. Por eso es que no se han pagado, Raquel. Las becas de los muchachos, preparadores y ayudantías del mes de junio no han llegado. Pagamos de enero a abril el incremento de 2015 y mayo lo pagamos a valores normales, no así sin aumento, sin incremento. No se ha recibido el incremento. ¿Hay algo que decir de eso? No vale la pena. No vale la pena. Segundo, días adicionales del incremento del 54% de mayo y junio. Lo pagamos a más tardar el jueves. Días adicionales del incremento del 54%. De la nómina que recientemente pagamos. Igual por ahí hay otro mensaje que ya lo va a leer más adelante que preguntan de los días adicionales del mes de la nómina del mes de junio, los que entraron en el mes de junio. Ya también está en trámite para hacer su correspondiente liquidación, el pago de los días adicionales. Diferencia de salario mínimo de días adicionales. También. También por las nóminas de diferencia de salario mínimo que generan unos días, una pequeña porción de días adicionales también por prestaciones sociales y también se están liquidando. Mira, fíjate una cosa, por lo que hoy en Consejo Universitario, Oscar, pudiera ser pagado en efectivo a través de Sodexo el bono de alimentación. ¿Qué Sí. significa eso? Que las personas dicen, mire, en ningún sitio nos reciben Sodexo. Pudiera ser pagado en efectivo. Yo creo que tú nos puedes explicar eso bajo la modalidad del producto talento. Sí, el ciudadano rector estaba dando información en el Consejo Universitario, él ha estado adelantando algunas conversaciones en Sodexo con altos directivos de Sodexo buscando una solución a esta problemática de que no se reciben las cestas ticket y eso no es un secreto para nadie. Hay muchos comercios que se están negando a recibir las tiqueras, no pasan las tarjetas por diversas razones. Sin embargo, como lo ha venido recalcando el ciudadano rector, no hay los correspondientes, las denuncias formales no las hay. Se le está haciendo un exhorto, ya los gremios están haciendo un exhorto también a que formalicen las correspondientes denuncias porque sería la única forma de poder activar ante la empresa Sodexo, que es con quien se tiene el contrato durante este año, para poder que Sodexo, lejos de abonar directamente a las tarjetas o abonar o preparar las tiqueras, pudiera depositar directamente en las cuentas nóminas de los trabajadores. Hay una posibilidad. Por favor, quiten la Sodexo, coloquen una que la reciban en todas partes. Ya está en el trámite, se está explicando en en este trámite instante. para ver cómo se va a pagar en efectivo. Recuerden el pago de las primas de los supervisores. Escapa lamentablemente de nuestras manos, es un trámite que se ha recomendado que se dirijan directamente hacia la dirección de personal para que ellos, con toda su data y la preparación de la nómina, nos envíen la preparación de esa data, nos envíen a quién es el que le corresponde el beneficio de la prima de supervisores. ¿Qué va a pasar con los intensivos? Eso sí, esta pregunta, todos se saben que en esto está trabajando la ciudadana vicerrectora académica, que es a quien le pertenece, ¿no es así? Los intensivos. Ajá. Bueno, ya te lo leí. ¿Cuál será la salida que tendremos los venezolanos? Bueno, ya el doctor estuvo fenomenal. Ajá. Quiero saber qué pasó con la reclasificación de los que están pendientes. Esto pudiéramos verlo, ¿no? Ah, de los que están pendientes, pero eso no... ¿Ah? No, bueno, hasta ahora creo que lo que hay son unos reclamos que inclusive creo que se fueron inclusive hasta la Inspectoría del Trabajo, pero eso hay que esperar el desenlace de la vía legal, pues. Sí. Mire, ustedes quieren estar al día en lo que pasa en esta Venezuela y en el mundo. Hay 3 libros publicados por el doctor Alfredo Ramos Jiménez, expuestos en la Feria del Libro, en el Hotel La Pedegosa. Ahí usted puede adquirir estos libros y verá cómo se pone al día en lo que sucede en Venezuela, en América Latina y en el mundo. Sinceramente les digo, a mí no me ha quedado tiempo para leerlos todos, pero sí he leído gran parte de esos libros y sinceramente cómo se aprende. Quiero saber qué pasó con la reclasificación de los que están pendientes. Sí, eso es lo que estábamos aclarando. Esto sí sería que tenemos que ver, ¿no? ¿Ah? Sí, sí. Quedó Tengo gente entendido, hay unas pendiente. apelaciones Lo único inclusive que no que fueron depende- hasta la Inspectoría del Trabajo. y pero eso no hay que esperar a depende la del decisión. administrativo, ¿no? No, en lo absoluto. Creo que eso fue a la... ¿Quién sabe eso? Son los gremios. Los ¿no? gremios, sí, porque ellos son los que están apoyando. Vamos a estos preguntarle a los gremios para...
Los vigilantes que salimos ahorita, en junio, nos quedan debiendo retroactivo del bono vacacional. Nos quedan debiendo el mismo retroactivo de bono vacacional que tenemos nosotros los trabajadores que no hemos salido de vacación. Recuerden que la incidencia del 54% tiene incidencia, el incremento del 54% también tiene incidencia en el bono vacacional y en su oportunidad cuando recibamos los recursos y se prepare la nómina para el pago del bono vacacional, esa pequeña incidencia del 54% también va a ser depositada a ustedes. Bueno, muchas gracias. Aquí los que nos dicen que ojalá en este país hayan miles de Manuel Aranguren con ese espíritu de trabajo. Bueno, el trabajo mío, fíjense que no es mío nada más, es de un equipo del cual yo me siento orgulloso. Pero muchísimas gracias a quien envía este mensaje, Dios me le pague. Cuando nosotros nos envían algo, ¿no es verdad? Bonito, tenemos que darle gracias a Dios. Y cuando nos envían mensajes contra Raquel, que yo no sé qué, no, cuando me yo envían no mensajes leo. bonitos, el profesor los filtra y no los lee. Pero yo les doy por recibido todos esos mensajes que ustedes envían, mensajes bonitos. ¿Ves cómo se ríe? Porque él sabe que es verdad. ¡Qué calumnia, señor! ¿Qué ha pasado con el Seguro Social de los jubilados? Ay, Raquel. Terminando ya la preparación, hoy estuve en conversaciones con Carlos Emit, un saludo también, tremendo apoyo técnico que tenemos allí. Ya está terminándonos la conversión de esa data a lo que llaman la maqueta, porque en esos términos lo pidió el viceministro de Educación Universitaria, Andrés Eloy Ruiz, para poder llevarle esta información y poder empezar a hacer el análisis y las reuniones con el Seguro Social. Pero una vez tengamos la cuantificación, lo primero que vamos a hacer, tal como lo prometimos en ocasiones anteriores, reunirnos con los gremios, porque esto es un trabajo que ya la parte institucional cumplimos, seguimos Yo creo que hay cumpliendo que con la hacer una parte reunión con los institucional gremios y ya, los gremios, el compromiso que tenemos informarles, con sí. ellos precisamente es ese apoyo institucional para que todos vayamos en conjunto hablando el mismo idioma con respecto a lo que es el beneficio de la pensión de vejez de todos nuestros trabajadores que ya cumplieron la edad y que le faltan semanas y que debemos buscar el mecanismo para poder solventar de una vez por todo el pago de estas semanas faltantes para que sean beneficiarios. Vamos a hacer una de la reunión pensión. con los gremios, acá. Saludos para que vea que es mentira. Saludos para la bella Raquel, mira. Abrazos y besos. Ay, Omar Ruiz y gracias. Víctor Molina. Ay, mentira. No meta problemas a Omar Ruiz y a Víctor que no vinieron hoy, por favor. Firman eso los dos. ¿Se dan cuenta cómo es el Oye, profesor? Raquel, no han Bueno. cambiado la Ay, iluminación. eso lo van a Sí, matar ¿verdad? hoy. Me ruboricé. No vienen además. mañana para el programa, sí, Sí. de radio. Quiero saber cuándo nos cancelarán los días adicionales para el personal de la ULA, que estamos en junio, Oscar. Sí, ya lo dijimos hace un momento, ya se están preparando todas estas nóminas, la de los días adicionales del 54%, los días adicionales de las nóminas de la diferencia del falta? salario mínimo y la del mes de junio que se acaba de terminar de ¿Cuánto cancelar falta? el mes. 2 Buenas minutos. noches, profe. ¿Nos puede aclarar qué fue lo que se canceló el día jueves y viernes y si falta algo más? No, ya no falta absolutamente más nada. Hay que aclarar esto y muy responsablemente. Había una ola de rumores por allí de Sí. que a los que se le había ajustado el salario mínimo, a partir de ese ajuste de salario mínimo se le iba a aplicar el 54%. Esto se desmiente en su totalidad. La aplicación que hubo del 54% fue sobre la nómina que tenemos vigente, que era la nómina que se venía pagando desde julio del 2015, a esa nómina, a esa tabla, a ese tabulador de la segunda contratación colectiva, fue que se le aplicó el incremento del 54%, es decir, no fue sobre la base del salario mínimo, sobre la base del tabulador de julio de 2015, y a eso se le descontó el pago que se le había hecho del ajuste del salario mínimo. Por favor, expliquen qué fue lo que pagaron. No me cuadra el 54%. Yo voy a Ya contestar estamos esto. No me cuadra el 50%. Mire, si usted no le cuadra el 54%, pase por nómina o por finanzas. Así es. De ahí le sacamos la cuenta y así usted no puede decir más nada. Se le saca la cuenta. Si hay un error Así de la es, ULA, así es. la ULA lo va a reconocer. Eso es correcto. Y si no hay un error, pues no hay problema. Se toman un cafecito y todo contento. La ULA es un espacio, ¿no? Buenas noches. Bueno, lo que decía, ¿cuál será la salida? La salida, ¿cuál será la salida que tenemos? Yo le puedo decir la de los universitarios, que tenemos un sueldo de miseria, que no puede ser, que los comedores no han llegado los recursos. Nosotros nos hicimos cargo de mayo, Así es. asumimos la deuda de mayo, 91 millones en números redondos. ¿Cuánto llegó el día viernes? 50 millones.
Entonces, faltan 41 millones de mayo, más la deuda del mes de junio Pero que está asumida corriendo de por junio, nuestra sí. universidad. Entonces, los comedores no pueden funcionar. Ya nos están haciendo más señas que un manager del Magallanes, ¿o no? Y que el incremento de las becas a los muchachos tampoco ha llegado. Tampoco ha llegado. Entonces los queremos muchísimo. Nos estamos despidiendo del equipo periodístico, Raquel, Oscar, que estuvo con nosotros, mi persona. Gracias al doctor Ramos Jiménez por un programa tan excelente que nos enseñó tanto. Gracias a nuestros camarógrafos, a los que están allá arriba en las cabinas arriba que nos hacen llegar a todos. Muchas gracias. Que Dios nos guíe siempre. Esa es la clave. Así es. Que Y Dios nos guíe así es, siempre, por supuesto. porque cuando uno dice eso, que Dios nos guíe siempre, le estamos diciendo a toda nuestra comunidad que Dios los bendiga siempre. Así es. Y además que cuando uno da bendiciones, esas bendiciones son retribuidas, Sí, obviamente, señor. ¿no? Mañana a las 7 en punto de la mañana por ULA FM, les esperamos, se va a leer toda la mensajería de texto que quedó pendiente. Ustedes también pueden participar por cualquier pregunta, interrogante o sugerencia que tengan y retransmite 101.5 Pero tantos FM. mensajes y quedaron muchísimos mensajes por responder, que mañana Así los es. vamos a responder. Bueno, por con ahí me dijeron que seguridad. hoy tenía un look hermosísimo y quiero agradecerle a Carola Pérez que me secó hoy el cabello. Así que Con ustedes razón también... te enviaron esos mensajes, Ay, sí, Marilito. sí, claro. ¿Ah? Bueno, nos escuchamos mañana por ULA FM a las 7 en punto de la Dios mío. mañana.